También es un epitelio de cubierta de revestimiento esférico, estratificado, también llamado de transición o urotelio. La siguiente. Este es un epitelio cúbico estratificado. Este es un epitelio cúbico estratificado. También es de cubierta y revestimiento. La siguiente. ¿Sí? Vemos aquí un epitelio cúbico estratificado. Es un epitelio cúbico estratificado. La siguiente. Nuevamente observamos un epitelio cúbico estratificado. Tenemos al epitelio cúbico estratificado. ¿Sí? La siguiente. Vean, esto lo podemos tomar como un epitelio cúbico estratificado o un tejido epitelial glandular exócrino, tubular simple, merócrino sudoríparo. ¿Sí? Merócrino sudoríparo. Lo podemos tomar como cubierta de revestimiento, lo podemos tomar como glándulas. Sí. Tienen que poner las dos. La siguiente. Estamos viendo un tejido epitelial glandular exócrino, sacular simple, holócrino, sebáceo. La siguiente. Nuevamente es un tejido epitelial glandular exócrino, sacular simple, holócrino, sebáceo. La siguiente. Vean, tejido epitelial glandular exócrino, acinar, complejo, merócrino, mucoceroso. Mucoceroso. ¿Sí? Repito, tejido epitelial glandular exócrino, acinar, complejo, merócrino, mucoceroso. La siguiente. De igual manera, es el mucoceroso, vean, aquí están los acinos mucosos y las medias lunas cerosas. La siguiente. Y estos son acinos serosos, son los serosos. Recordemos que estos encontramos en parótida y entonces es un tejido epitelial glandular exócrino, acinar, compuesto, merócrino, seroso. La siguiente. De igual manera, es ese tejido epitelial glandular exócrino, ¿sí? Acinar, compuesto, merócrino, seroso. La siguiente. Este es de dos. Miren, este es un tejido epitelial glandular exócrino, túbulo acinar, compuesto, merócrino, seroso. Y este es el tejido epitelial glandular endocrino, dispuesto en acúmulos o islotes. La siguiente. De igual manera, el de acúmulos o islotes depende aquí. Si no está señalado nada, entonces ustedes tienen que poner las dos. ¿Sí? De todos modos, les recuerdo que tienen 60 segundos. Es verdaderamente un tiempo bastante largo, ¿sí? Entonces, en 60 segundos pueden poner fácilmente los dos nombres sin ningún problema. ¿Sí? La siguiente. Vean, tejido epitelial glandular endocrino dispuesto en cordones irregulares. Tejido epitelial glandular endocrino dispuesto en cordones regulares. Tejido epitelial glandular endocrino dispuesto en cordones irregulares. La siguiente. Miren, un acercamiento. Tejido epitelial glandular endocrino dispuesto en cordones irregulares. La siguiente. Tejido epitelial glandular endocrino dispuesto en cordones regulares. Son paralelos. La siguiente. Y este es tejido epitelial glandular endocrino dispuesto en cordones irregulares. La siguiente. También este es tejido epitelial glandular endocrino dispuesto en cordones irregulares. Cordones irregulares. Tejido epitelial glandular endocrino dispuesto en cordones irregulares. La siguiente. También esto es tejido epitelial glandular endocrino dispuesto en cordones irregulares.
Les recuerdo que el simulacro de examen es exactamente como se los estoy diciendo. ¿Sí? Para la primera vuelta ya preguntamos, pasa a la anterior, ¿sí? ¿Qué tipo de células encontramos en esos cordones? ¿Sí? Y a su vez los subtipos de estas células. Entonces, esto va complicando las cosas. O simplemente señalamos una de estas células, son las acidófilas. ¿Cuáles son los dos tipos de células de ese Somatotrofas ¿qué es lo que produce cada una de ellas? Entonces, se empiezan a complicar las cosas. ¿Por qué no mejor? Lo hacemos sencillo. Pasamos todos el simulacro con 9 y 10. Sí les dije, ¿no? Que la misma calificación era 9. No, es 8. 7. Sí. Dijo 7. Dijo 6. Está grabado. Está grabado y dije 9. No. Oye, no. También es tejido epitelial glandular endócrino, dispuesto en cordones irregulares. La siguiente. Un acercamiento de esta es tejido epitelial glandular endócrino, dispuesto en cordones irregulares. La siguiente. También este es tejido epitelial glandular endócrino, dispuesto en cordones irregulares. Todas estas fotos son de las laminillas que ustedes observaron. Algunas no las observaron porque han cambiado las tinciones, pero están aquí en el laboratorio. No son de libros, son de las preparaciones de aquí. Son de lo que ustedes tomaron sus fotos en sus cámaras, en sus tablets. Feas, pero bueno. Sí, lo que pasa es que antes nosotros teníamos un aparato que se llamaba MOTI, que lo pasábamos precisamente directo del microscopio a una computadora. Entonces, esto es el resultado. Así es como se ven. Y así es como las verían ustedes al microscopio. ¿Sí? Ya se descompuso, entonces pues ya no hay manera de hacer más material. La siguiente. Este es tejido epitelial glandular endócrino, dispuesto en folículos. Tejido epitelial glandular endócrino, dispuesto en folículos. La siguiente. Este es tejido conectivo. Tejido conectivo, ordinario o general, laxo, adipocitos. Adipocitos. La siguiente. De igual manera, adipocitos. La siguiente. También es tejido conectivo, ordinario, laxo, macrófago. Macrófago. La siguiente. Esto es tejido conectivo, ordinario, laxo, célula cebada o mastocito. Célula cebada o mastocito. La siguiente. Tenemos tejido conectivo, ordinario, laxo, célula plasmática. Sí, por la Célula carreta. plasmática. Célula plasmática. Sí, tienes una clase. ¿Sí? La siguiente. También es célula plasmática. Miren, todas son células plasmáticas, algunas más bonitas, otras como la siguiente. Esto es tejido conectivo ordinario laxo, célula mesenquimatosa. Célula mesenquimatosa. La siguiente. Tejido conectivo ordinario laxo. Si hablamos de fibroblastos, si hablamos de fibras de colágeno, entonces es denso. Entonces sería tejido conectivo ordinario, denso. Fibras de colágeno dispuestas irregularmente. Fibras de colágeno dispuestas irregularmente. La siguiente. Tejido conectivo ordinario, denso. Fibras de colágeno dispuestas regularmente. La siguiente. Fibras de colágeno dispuestas regularmente y los fibroblastos entre ellos. La siguiente. Tejido conectivo ordinario denso. Fibras elásticas. La siguiente. Tejido conectivo ordinario denso. Fibras reticulares. La siguiente creo que se ve mejor. No, ya no tenemos. Quizás por ahí en el examen sí ven otra más. ¿Sí? Veamos, tejido conectivo especializado. Tejido hemático. Eritrocitos. Leucocito granuloso. Neutrófilo.
¿Sí queda claro? Sí. La siguiente. De igual manera, tejido conectivo especializado, tejido hemático. Si señalamos esto, son eritrocitos. Y si no, son leucocitos, granulosos, eosinófilos. La siguiente.